Hola familia, bienvenidos a un video más de Oxigenación Humana, un canal hecho, creado y pensado para ti. Hoy es viernes, de consejos generales y quizás es un video fuera de todo el ambiente donde siempre grabamos, que es en el espacio exterior, en un bosque, en algunos lugares que sé que para muchos les gusta, pero decidimos grabarlo aquí desde la oficina donde se hacen los en vivos, donde se hacen las clases y donde quizás pasan muchas cosas en el cerebro de oxigenación humana. Entonces, en este día, en este viernes de consejos generales, un buen consejo traemos para ustedes. Esperamos que les guste y simplemente les doy como al inicio, mucho cuidado que se puede estar despertando en nosotros muchas situaciones impactantes o muchos problemas después de un impacto. ¿Cómo así? Muchos saben que una situación impactante, que un susto, que enfrentar algún problema, se le pueden despertar a uno una cantidad de problemas. Se le pueden despertar a uno ciertos miedos, ciertos traumas o ciertos bloqueos. Pero lo que de pronto se les está olvidando es que cuando la situación pasa, también se pueden despertar problemas y quizás más fuertes que los que se vivieron durante. Para que me entiendan esto, me lo van a entender con el efecto anestesia. ¿Cuál es el efecto anestesia? Es que mientras me están haciendo la cirugía, quizás puedo sentir dolor, pero no tanto como cuando se me pasa el efecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo está pasando que la gente ya está dando por sentado de que la pandemia se está terminando y estamos volviendo a iniciar, estamos volviendo a arrancar, tratando de volver a ser los mismos que antes, aunque la gran mayoría dice que no van a ser los mismos, pero ese intentar y ese arrancar lo que está haciendo es que está pasando el efecto y se están despertando problemas que quizás estaban dormidos o están llegando problemas que están viniendo con un impacto más fuerte. Así que hoy en Viernes de Consejos vamos a hablar un poquito de ese efecto anestesia y de lo que está pasando no durante la situación impactante, sino que lo que viene después. Así que vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, todos tenemos resiliencia y hemos hablado de esa palabra muchísimas veces, que es como la capacidad de enfrentar los problemas. Algunos seres humanos tienen la resiliencia para enfrentar el problema y quizás lo van a hacer muy bien, pero lo que pasa es que cuando lo enfrentan, van bajando esa batería de resiliencia, van agotando o se relajan. Entonces, cuando la situación impactante, cuando el problema ambiental, ¿sí? Cuando esta situación que enfrentamos va pasando, entonces acaba un poco con mi nivel de resiliencia, me siento un poco más bajo, o también cuando siento que ya está pasando, me relajo y ese relajarme es lo que despierta una serie de problemas y lo que despierta una serie de preocupaciones. Lo siento así porque durante estos días he tenido varios mensajes y he atendido a varias personas que se están despertando una cierta crisis, unos ciertos bloqueos o están queriendo tomar decisiones justo ahora. Está como pasando el efecto, ¿sí ven? Al pasar el efecto, entonces claro, se van despertando todas esas emociones que quizás algunos durante la pandemia la resistieron. Esa es la capacidad de resistir, esa se llama resiliencia. Resistieron el impacto, sobrevivieron al golpe, pero al pasar ese impacto, al pasar ese golpe, se relajaron y se despertaron. Otro ejemplo que puedo dar aquí es cuando uno se cae. Uno se cae y lo primero que uno hace es, bueno, la gran mayoría se levanta rápido para que nadie los goce, ¿cierto? Que es la primera preocupación, que nadie me mire para que nadie me goce, ¿cierto? Que nadie se ría o se burle de mí. Entonces uno se levanta rapidito, le pasó algo y dice, no, 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 tranquilo, estoy bien. Al otro día es que se ven los golpes. Al otro día es que se siente el dolor.
¿Sí ven? Eso también es una situación impactante. Y entonces vas a revisar en este viernes si eres de ese tipo de personas. O sea, si eres el tipo de personas que cuando te caes no te duele y al otro día ves los morados y el dolor viene contigo. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Como consejo hoy viernes es, está pasando un poquito este tema del COVID, está pasando un poco el tema de la pandemia, estamos tratando de acomodarnos otra vez, estamos tratando como de respirar y volver a la realidad. En ese acomode va a aparecer el golpe, en ese acomode va a aparecer el morado, va a sentir el dolor y algunos lo están despertando. Así que un consejo bien importante para este día es revisa tu resiliencia y revisa si se deterioró en la pandemia, si se descargó un poco y entonces vas a retomar. ¿Cómo se puede retomar? Mucho cuidado con los cambios de conducta. Todo cambio de conducta me puede llevar a mí a un bloqueo, a un trastorno, me puede llevar a mí a alguna situación preocupante o alarmante. Entonces, mira los cambios de conducta. Estoy más nervioso, o no puedo dormir, o estoy más ansioso, o estoy durmiendo de más, o estoy más perezoso. O sea, cambios que usted dice, estoy notando algo raro en mí. Que sean cambios que para ti sean importantes y que para ti sean relevantes. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta y por eso hoy viernes de consejos generales se los queremos dar. ¿Listo? Entonces, primer consejo, y que es el consejo del día de hoy, revisa después del impacto, ¿sí? Después de, hay una frase que dice como que después de la humareda es que se viene o se puede ver lo que todo el desastre que quedó, porque a veces el humo no deja ver el desastre. Entonces, está pasando el humo. Algunos desastres se están empezando a ver. Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Ese es el efecto de la anestesia, ese es el efecto de la caída al otro día. Entonces, este consejo es bien importante para que lo tengas en cuenta. Y la manera de trabajarlo se llama cambios de conducta. Si estás teniendo algunos cambios de conducta, entonces, por favor, vas a empezar a revisar esos cambios y hasta dónde te van a llevar. Si es que necesitas una terapia o si es que necesitas trabajar un poco en ti mismo, que sería la mejor terapia. Toma el control de tus emociones, toma el control de tu realidad, date cuenta de lo que está pasando contigo, ¿sí? Date la oportunidad de trabajarte, busca un espacio para tu crecimiento interior y solo así podrás alejar un poco todas estas situaciones preocupantes. Ok, familia, hemos llegado entonces al final de este video del día de hoy. No te olvides compartirlo con tus amigos, darle esa manito arriba si te gustó, suscribirte si eres nuevo en el canal. Si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal de Oxigenación Humana para que te des cuenta cuando montamos un video. Activa la campanita de notificaciones y si quieres pertenecer a esta familia, entonces también puedes dar pertenecer, ¿cierto? Ser afiliado en nuestro canal, que trae unas buenas ventajas, ser afiliado a nuestro canal de Oxigenación Humana, lo puedes hacer. En cada video nosotros colocamos debajo del video un enlace que dice join o que dice unirte, ¿cierto? Entonces ahí tú puedes darle clic y ahí te unes. Join o aparece unirte, cualquiera de las dos palabras. Por lo general el enlace aparece de letra azul, entonces ahí te puedes unir. Si realmente no puedes, entonces escríbanos al canal y nosotros buscamos la manera de ayudarte, ¿ok? Te invitamos a que te conectes con los en vivos todos los viernes. Hoy tenemos un en vivo, 8 de la noche, ¿sí? Es el en vivo. Y también van a empezar las nuevas clases, miércoles a las 6 de la tarde. Ve al website de Oxigenación Humana y suscríbete para esas clases. Se llaman El valor de conocerme nivel 1B. Si te queda difícil inscribirte, si no eres capaz, entonces escríbenos un correo y nosotros te inscribimos, ¿sí? No te preocupes por eso. Entendemos que no todos somos tan buenos para la tecnología. Nosotros tratamos como de pensar en todo, así que si no puedes, escríbenos un correo y dice, mira, yo quiero estar en las clases, no soy capaz, por favor me ayudan y listo. Nos mandas tus datos, nos mandas tus correos y nosotros te inscribimos y ya estás en nuestra escuela. Yo les digo, aprovechen la oportunidad
No porque nosotros seamos los mejores o porque yo esté dando las clases, sino porque realmente ayuda al crecimiento, ayuda. Si no entiendes mucho, no importa, algo viene en tu mente. Si crees que a veces no tienes tiempo para conectarte, nosotros siempre creamos un chat por WhatsApp y mandamos la clase ahí. El día que no te puedes conectar, ahí vas a escuchar la clase. Entonces, yo pienso que es un regalo y que siento que van a ser una de las últimas veces que vamos a abrir cursos, porque ya realmente todos los días tenemos un curso, entonces nos vamos a quedar ya sin días. Entonces, aprovecha ahora, porque no sabemos si después vamos a abrir un curso nuevo. Si tú quieres, aprovéchalo ahora. Si es que no tienes el dinero, escríbanos al canal. Es que esto no es una obligación pagar. Nosotros con mucho gusto prestamos un servicio. Si realmente tú dices, mira, yo no tengo y qué pecado, qué pesar que por no tener me pierda el conocimiento, nada. Para Oxigenación Humana es un canal patrocinado por muchísimas personas. Así que si tú no tienes, no te preocupes. Hay un padrino o una madrina para ti. Que lo único que te va a exigir el padrino o la madrina es aprovecha el conocimiento. Aprovechalo, póngalo en práctica y que te sirva para ser feliz y para buscar el bienestar. Así que te invitamos a que te unas a las clases, lo mismo a las citas. ¿Sí? Si tampoco tienes con qué pagar una cita, esto no es una obligación, venga el viernes de 2 a 5. O si realmente no puedes el viernes, escríbanos un correo. Nosotros con Oxigenación Humana hemos sido muy claros en esto. Esto no se trata de un canal para llenarnos de dinero. Se trata de un canal para llenarnos de gente libre, de gente feliz. Esto no es para el beneficio monetario de nadie. Eso tiene que quedar claro en Oxigenación Humana. Así que nadie se sienta triste o tenga que decir, no puedo porque no tengo dinero. Esto no es para eso. Esto es para ti. Si no tienes dinero, no nos interesa. Lo único que nos interesa es que tengas voluntad de cambiar, voluntad de aprender, voluntad de hacer bien las cosas y de ser feliz y hacer feliz al mundo que te rodea. Porque no se le olvide que todo cambio exterior requiere un cambio interior. Y a donde tú vas, tú proyectas lo que tú eres. Así que muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Si tú nos necesitas, aquí estamos. Y aprovecho para decirle a todos nuestros padrinos y madrinas que patrocinan este canal, que son muchísimos, que siempre están donando, siempre están dando para el canal. Muchísimas gracias. Tratamos de no defraudar la confianza y de seguir creciendo y de hacerlo lo mejor posible. Feliz viernes para todos. Revisen su anestesia, revisen su resiliencia, no tengan miedo. Yo creo que es hora de enfrentarlo. Cuídense.